¿Qué tal? Hoy vamos a sumergirnos en una investigación sobre uno de los textos más importantes del Nuevo Testamento. Pensemos en esto como una especie de historia de detectives que ha durado siglos, llena de pistas por descubrir y al final con un mensaje muy profundo. A ver, vamos a empezar con el misterio principal, ¿no? Y es que este evangelio técnicamente es anónimo. Así como lo oyen, el autor nunca pone su nombre, nunca dice yo lo escribí. Y bueno, esto es lo que prepara el terreno para nuestra investigación. Nos obliga a ponernos el sombrero de detectives y empezar a buscar pistas, tanto en el texto mismo como fuera de él. Bien, entremos de lleno. Nuestra primera misión es tratar de identificar al autor que está detrás de este relato, que la verdad es bastante sofisticado y muy detallado. ¿Quién pudo ser esta persona que escribía como historiador, pero con el corazón de un narrador? Aquí tenemos la primera pieza del rompecabezas. Dentro del texto no vamos a encontrar una firma, un escrito por... Para dar con nuestro principal sospechoso tenemos que escuchar las voces más antiguas del cristianismo, o sea, las personas que recibieron estas historias de primera mano. Ahora, lo que es de verdad interesante aquí es el consenso tan claro que había. Fíjense, menos de 150 años después de que se escribiera, ya tenemos varias fuentes, de lugares tan distintos como Roma o León, y todas señalan a la misma persona, Lucas, el médico que acompañaba a Pablo. Esto nos dice que muy probablemente no es un invento de después, sino que estaban conservando un recuerdo histórico real. Y esto es genial, porque nos muestra cómo el propio texto nos da pistas. De repente, el que está contando la historia se mete en la acción, pasa de decir lo que ellos hicieron a contar lo que nosotros hicimos. Es un cambio sutil pero muy poderoso. Es la pista clave que encontramos dentro del libro. Y encaja perfecto con lo de afuera. El autor era compañero de viaje de Pablo y la tradición dice que ese compañero era Lucas. Bueno, sigamos adelante. La siguiente pista en esta investigación tiene que ver con la persona a la que está dedicada toda esta obra. Porque el autor no está escribiendo al aire, ¿eh? Tenía a alguien muy específico en mente. Y aquí tenemos un nombre, Teófilo. Tanto el Evangelio como su segunda parte, el libro de los Hechos, empiezan con una dedicatoria a esta figura. Pero, ¿quién era? Su identidad es la siguiente pieza del rompecabezas para entender para quién se escribió todo esto. Entonces, aquí la gran pregunta es, ¿Teófilo era una persona de carne y hueso? ¿Quizá un patrocinador que financió el libro? ¿O es un nombre simbólico para todos los amigos de Dios? Pues miren, casi toda la evidencia apunta a que sí era una persona real. El título excelentísimo era un término formal, de respeto, para funcionarios de alto nivel. Además, el autor dice que le escribe para darles certeza sobre lo que ya le habían enseñado. Y eso, la verdad, suena muy personal. Ahora llegamos a un descubrimiento clave. No estamos hablando de un solo libro. Esto es apenas el primer volumen de una historia mucho más grande, una que cambió por completo cómo entendemos los inicios del cristianismo. Esta es una de las ideas más importantes que hay que entender. El mismo autor escribió Lucas y Hechos como una sola historia, pero en dos partes. O sea, el Evangelio no termina con la resurrección, esa es solo la mitad del cuento. La segunda parte, Hechos, sigue la narración y nos muestra cómo ese mensaje empezó a expandirse por todo el mundo. Fíjense en esta estructura. Es increíble. Es una geografía con toda la intención. En el primer libro, toda la acción va moviéndose hacia un solo punto, Jerusalén. Pero en el segundo, el movimiento es como una explosión. Va desde Jerusalén hacia todos lados, hasta llegar a Roma, que en ese entonces era como decir los confines de la tierra. Es una manera brillante de mostrarnos visualmente cómo creció el mensaje. Y no solo es la geografía lo que los conecta. El autor crea unos paralelos narrativos que son asombrosos. La vida de la primera iglesia que vemos en Hechos es como un espejo de la vida de Jesús. Vean nada más, recibir el Espíritu Santo, las sanaciones, hasta los juicios, todo se refleja. El mensaje es clarísimo. La iglesia está continuando la misión que Jesús empezó. Muy bien, pero aquí nos topamos con una complicación importante en nuestro caso. ¿Cómo podemos confiar en un texto que se copió a mano por cientos de años, mucho antes de que existiera la imprenta? ¿A poco no pudo haber cambiado? Aquí es donde entra una ciencia fascinante llamada crítica textual. Ojo, que el nombre no nos confunda. No se trata de criticar el texto como si algo estuviera mal. No, para nada. Pensemos en esto más bien como la ciencia forense de los documentos antiguos. Lo que hacen los expertos es comparar miles de copias hechas a mano para identificar las pequeñas variaciones que fueron surgiendo y tratar de reconstruir el original. A ver, imaginemos a un monje copiando un texto a la luz de una vela. Pues es un proceso humano. A veces, sin querer, se saltaba una línea o a lo mejor escribía una nota al margen que el siguiente copista pensaba que era parte del texto y le incluía. Son justo este tipo de cambios los que investiga la crítica textual. Aquí tenemos un ejemplo muy concreto para que quede más claro.
La historia de Pedro, corriendo a la tumba vacía, en Lucas 24, aparece en la gran mayoría de los manuscritos antiguos. Pero, curiosamente, en uno muy antiguo, el Códice de Beza, ese versículo no está. El debate de los expertos es, ¿se añadió después para que cuadrara con el Evangelio de Juan o se les olvidó ponerlo por accidente? Lo importante es que estas variantes casi nunca afectan una idea central o un evento principal. Después de analizar al autor, al destinatario y el texto en sí, vamos a cerrar nuestra investigación descubriendo el propósito final del escritor. ¿Por qué se tomó la molestia de escribir un relato tan detallado? ¿Cuál era su motivo de fondo? Este es el versículo que muchos consideran como la tesis de todo el libro. Es, digamos, su declaración de misión. Todo lo que Lucas escribe, cada parábola, cada milagro, apunta a esta idea central. Una misión de rescate para aquellos que la sociedad ya daba por perdidos. Y este motivo se ve reflejado en temas que se repiten una y otra vez. Por ejemplo, Lucas presenta a un Salvador para todos, no solo para un grupito. Pone en primer plano a los marginados. Habla de una gran inversión, donde los últimos serán los primeros. Y, más que ningún otro evangelio, se preocupa por los pobres. Todo esto refuerza esa declaración de misión. El versículo clave, el de Lucas 19:10, aparece justo después de la historia de Zaqueo. Y eso no es ninguna coincidencia. Zaqueo, un hombre rico, despreciado por todos y visto como un traidor, es el ejemplo perfecto de lo que se había perdido. Y que Jesús lo busque y vaya a cenar a su casa, bueno, eso resume a la perfección todo el mensaje del libro. Así que terminamos donde empezamos. Lucas se propuso darle a Teófilo una base sólida para su fe, y lo hizo a través de una investigación muy cuidadosa. En un mundo como el nuestro, lleno de información por todos lados y de tanta incertidumbre, quizás el mayor legado de este autor no es solo la historia que contó, sino su propio ejemplo de buscar la verdad de una forma metódica y ordenada.